Buenos días a todas las personas que están conectadas. Eh, Como siempre es un placer y un honor recibirlos en estas sesiones que nosotros compartimos con ustedes para presentar la mirada nuestra de la economía eh, paraguaya en su perspectiva 2021-2022. Eh, Estamos ya siendo las 9:07, queriendo ser puntuales para poder cumplir con las personas que fueron puntuales y se subieron. Iremos eh, recibiendo más invitados en los próximos minutos, pero la idea es poder cumplir con el cronograma. Tenemos hoy un conjunto de cosas para compartir con ustedes que nos parecen interesantes y por lo tanto la idea sería iniciar la presentación. Patricia, por favor, confirmame que me están escuchando bien. Sí, Gabriel, perfecto. Perfecto. Entonces, como les decía, buenos días. Vamos a compartir la presentación hoy con Patricia Boto. Patricia es nuestra gerente de CPA, encargada de los temas de economía en Asunción. Y bueno, mi nombre es Gabriel O'Donnell, para quienes no me conocen, que soy socio de la firma. La idea de la presentación de hoy es recorrer el camino de la recuperación y como lo van a ir viendo a lo largo del transcurso de la presentación que vamos a hacer, se trata de un camino desafiante, que está lleno de oportunidades, pero sigue estando, no está exento de algunas amenazas y sobre todo está cargado de mucha incertidumbre, porque como hemos repetido desde que este suceso pandémico se inició, hay muchas variables de la economía que hoy dependen de fenómenos sanitarios que incluso la propia ciencia entiende que todavía son muy inciertos, con lo cual el nivel de incertidumbre que hoy tenemos en la economía global y en particular en Paraguay sigue siendo muy elevado y por tanto hay que tomar en cuenta, digamos, que nuestro análisis es básicamente para aportar elementos de juicio para mejorar la toma de decisiones de los agentes económicos, ya sea privados o públicos, pero como una forma de ordenar los temas que están arriba de la mesa, pero en algunos casos cuando hablamos de pronósticos hay que ser bien cuidadosos porque la información cambia a una velocidad muy, muy rápida. Pero bueno, la idea es que vamos a pasar revista a dos capítulos. Una primera parte está a mi cargo, que vamos a hablar algo de la economía internacional, y la segunda parte va a estar a cargo de Patricia, sobre los temas de la economía local. La parte mía voy a intentar hacerla rápido y breve, pero nos parece importante introducir el contexto global porque hay un conjunto de elementos que tienen que ver sobre la economía paraguaya que son bien relevantes. Unos tienen que ver con los precios de los productos de exportación y por tanto tener una mirada sobre los precios de los commodities es relevante para visualizar el escenario 2021-2022 del desenvolvimiento de la economía paraguaya. El otro tiene que ver con los niveles de competitividad que Paraguay tiene en relación a sus socios y competidores y por lo tanto poder tener un contexto mínimo muy breve del escenario regional y de cómo se está moviendo la política monetaria en Paraguay para compensar ese fenómeno es bien relevante en materia de contexto, pero a su vez, tanto el precio de los commodities como la situación de precios relativos de Paraguay con otros países del mundo depende crucialmente de un conjunto de variables entre las cuales está la evolución del dólar a nivel global, está la evolución de los flujos financieros a los países emergentes, todo lo cual en última instancia depende de la política monetaria de Estados Unidos y de la velocidad de recuperación en Estados Unidos y de los desarmes de las políticas de ultra expansión que tienen lugar en Estados Unidos. Y esa es la razón por la que vamos a empezar hablando de esto. La idea es que ustedes tengan una visión de cómo vemos nosotros las tendencias globales, de manera tal de poder tener un pronóstico más o menos fundado de la evolución del dólar y por otro lado de la evolución de flujos de capitales, y eso darnos pie a poder razonar mejor los desafíos que Paraguay tiene por delante. Por lo tanto, la primera parte que está a mi cargo se trata de un mundo con buenas noticias, pero con bastantes desafíos todavía pendientes. Lo primero, las expectativas de crecimiento han estado mejorando de manera persistente, incluso la contracción que tuvo lugar en 2020 fue menor a la que se esperaba. La recuperación global está siendo liderada, como ustedes saben, por China y en el Asia en general. Estados Unidos se ha sumado a la contribución al crecimiento esperado para el 2021 y lo que queda todavía rezagado es Europa. O sea que en realidad la idea de los analistas, con el último reporte tanto del fondo como la mediana expectativa que Bloomberg divulga, que es lo que ustedes ven allí en el gráfico que está presentado, muestra que sistemáticamente, desde marzo del año pasado
hasta este momento las previsiones para el crecimiento de 2021 han estado mejorando de manera sustancial y que eso ya hoy arroja un terreno muy positivo en China y en Estados Unidos. Lo segundo es que mientras, en la medida que Estados Unidos es la economía que es más relevante para el área de influencia dólar, que es la que nosotros habitamos, es importante decodificar algunas cosas que están ocurriendo a nivel de la economía norteamericana y cómo eso afecta la política macroeconómica en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos sigue estando bajo control, más allá del repunte reciente que ha tenido lugar. La inflación está por debajo del rango meta, del objetivo, mejor dicho, de la Reserva Federal, que ustedes ven ahí en la línea punteada roja en el gráfico de la izquierda. Por lo tanto, si bien es cierto que la inflación se ha estado incrementando, todavía estamos lejos de estar en una zona de preocupación. Y cuando uno mira la otra variable relevante para la Reserva Federal, que jalona sus decisiones de política, encuentra que si bien el empleo ha estado creciendo desde el valle que tuvo lugar en abril del año pasado, todavía estamos a medio camino. Esto es, la recuperación de los puestos de trabajo en Estados Unidos están todavía lejos de alcanzar los niveles previos al inicio de la crisis y que se espera todavía hasta bien entrado 2021 y la última parte de 2022 una recuperación más efectiva. En ese contexto, más allá de lo que habían sido las expansiones fiscales que habían sido promovidas desde marzo del 2020 por la administración Trump en Estados Unidos, como lo ven en el gráfico de la izquierda en la primera barra de contribuciones, la administración Biden ha inyectado un nuevo paquete fiscal de extraordinaria envergadura. Básicamente, a partir de él, el déficit fiscal alcanzaría 15% del PIB este año, que es una cifra muy, muy extraordinaria, solamente comparable con momentos de conflicto bélico en Estados Unidos, y la deuda de la economía norteamericana alcanzaría 130% del PIB. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha señalado que los recursos que se están siendo volcados son cruciales para lograr una reactivación de la economía y que no van a escatimar esfuerzos para que esto siga adelante. La pregunta que se impone, y es la discusión que hoy tenemos en el mundo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la política pública, pero que está afectando el funcionamiento de los mercados, como lo vimos hace un par de semanas, es qué consecuencias puede tener este mega estímulo fiscal que se ha puesto sobre la mesa. En qué medida hay un riesgo de un recalentamiento, en qué medida la inflación se puede acelerar y si eso puede conducir a cambios en la política monetaria. Y ese debate ha estado girando en torno a algunos analistas y algunos prestigiosos economistas que básicamente lo que ponen sobre la mesa en la controversia es que las presiones inflacionarias que este paquete fiscal extraordinario, al que se suman las expansiones monetarias extraordinarias que han tenido lugar desde el inicio de la crisis, arriesgan a introducir presiones inflacionarias que no han sido observadas en décadas. Y ahí tenemos a Lawrence Summers, un viejo conocido del mundo de las finanzas y del mundo de la economía, fue secretario del Tesoro de Clinton y a su vez fue presidente de Harvard University por un periodo prolongado, es un prestigioso economista no ortodoxo, demócrata y por tanto no pasible de ser acusado de un antiinflacionista desmesurado. Al mismo tiempo, Albert Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional hasta hace relativamente poco, también está en la misma línea. Ambos advierten sobre que estos paquetes extraordinarios monetarios y fiscales podrían estar haciendo que la economía se ubicara en una fase cíclica por encima de la tendencia de largo plazo, que el output gap se volviera rápidamente positivo y eso supusiera un riesgo de recalentamiento para lo cual la economía tendría que justamente ir por políticas monetarias contractivas, saliendo de esta fase súper expansiva a una fase más contractiva. Del otro lado hay gente como Krugman, con una visión más radical, como es habitual en él, que sostienen que en la medida que esta es una crisis de oferta, no hay que escatimar recursos porque la política monetaria no cumple el típico rol de cerrar la brecha del output gap, y por lo tanto lo que hay que hacer es seguir inyectando liquidez, seguir inyectando expansión fiscal, y que en todo caso, si hubiera algún tipo de presión inflacionaria, la Reserva Federal ya tendrá mecanismos para resolver ese problema y que no hay que tenerle temor al problema de la inflación. En el medio de todo eso, el presidente de la Reserva Federal ha señalado de que no hay ninguna razón para que la política monetaria se altere en el corto plazo, porque las dos variables que la Reserva Federal sigue, como les decía antes, la inflación y la evolución del empleo, están fuera de los puntos de riesgo. O mejor dicho, la inflación está por debajo de lo que podría ser una señal de alerta y el empleo todavía requiere de estímulos adicionales. Todo lo cual
contextualiza el debate que ha estado detrás de los movimientos de los mercados de capitales en las últimas semanas, que como ustedes vieron fueron intensos, donde se produjeron movimientos de tasas, se produjeron modificaciones del precio de los activos, flujos de capitales hacia emergentes que se vieron resentidos, e incluso una relativa valoración del dólar. Básicamente toda esa turbulencia en los mercados financieros se puede resumir en esta gráfica que ustedes ven aquí, que es las expectativas de inflación que están implícitas en las tasas de interés. Esto es, cuando uno hace la cuenta entre lo que son tasas de interés indexadas a la inflación versus las tasas de interés que están expresadas en términos nominales, uno implícitamente puede deducir qué es lo que el mercado está esperando en términos de inflación esperada para cubrirse del riesgo inflacionario, y lo que uno observa aquí es que efectivamente las expectativas de inflación en Estados Unidos han estado creciendo. De todas maneras, esas tasas de interés arrojan algo de información, al menos por ahora. Las tasas de interés a 2 años son mayores que las de plazos más largos, lo que podría atribuirse a que el mercado está viendo una presión inflacionaria en progreso, pero que al mismo tiempo se trataría de algo transitorio, de un fenómeno transitorio que sería justamente el momento en el cual la política monetaria cambia de cero. La semana pasada conocimos en la reunión de la Reserva Federal el mantenimiento de las señales de expansión monetaria, se reafirmó que la tasa de política monetaria se mantiene en nivel cero prácticamente. De todas maneras, se percibe que el consenso en torno de que no hay cambios en la política monetaria por venir empieza a tener más dudas respecto de cuando uno mira 2022-2023. Lo que ustedes ven en el gráfico cada uno de estos puntitos son lo que responden a una encuesta de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, y ustedes ven aquí que todos ellos creen que en 2021 no habrá modificaciones de tasas, pero cuando uno mira 2022-2023 la dispersión ya es mayor, y sobre todo lo que cambió es que esta misma encuesta hace una semana, en la versión anterior, no arrojaba modificaciones para 2022, sino que esperaba las modificaciones para más adelante, y ahora empieza a percibirse un cambio. O sea que en realidad lo que tenemos detrás de esto es el mercado empieza a especular con que el desarme de la política monetaria podría ser antes de lo previsto y más acelerado. Mientras tanto, las autoridades monetarias en Estados Unidos sostienen que ese momento no llegó, y lo que hemos estado asistiendo en las últimas 2 o 3 semanas es una pulseada entre un mercado que lo que quiere es entender cuándo y a qué velocidad se produciría el desarme, y unas autoridades que por ahora dicen no llegó el momento. A raíz de esa polémica, si ustedes quieren, verbal o discursiva, al fondo de eso hay movimientos de precios, y eso es lo que ha dado cierta volatilidad en los mercados en las últimas semanas, y es lo que vemos en este gráfico. El gráfico de arriba lo que muestra es el rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos, y como ustedes ven, se ha producido para los tramos largos de la curva, 30 años y 10 años, un empinamiento pronunciado. Esto es, los mercados, digamos, de alguna manera reclamando o exigiendo un premio mayor para plazos más largos, porque entienden que el nivel de inflación que van a enfrentar es algo mayor. Ese mayor premio dado por las notas del Tesoro de Estados Unidos a plazos largos, ¿en qué se tradujo? En rápidamente que hubo, digamos, es un reflejo del cambio de portafolios que se produjo. Ese cambio de portafolios supuso que los mercados salieran de algunos activos riesgosos, típicamente renta variable, acciones, o fondos, o mejor dicho, inversiones en títulos soberanos de países emergentes, lo cual supuso una retracción de flujos hacia los precios de los países emergentes, y a su vez movimiento en los precios de las acciones que registraron algunas caídas. Simultáneamente a ello, lo que ocurrió fue que el dólar tendió a valorizarse moderadamente, y eso es lo que muestra el gráfico de abajo, en los últimos días, mostrando que estos movimientos en los mercados financieros también tuvieron consecuencias sobre una mayor demanda por dólar, porque el premio otorgado por los activos seguros en Estados Unidos luce mejor. De todas maneras, se trató de un movimiento sinuoso, pero que no se consolidó, y ahora les voy a decir por qué creemos nosotros que no se trata de una tendencia, sino más bien que se trata de un fenómeno al que vamos a estar frecuentemente enfrentados en las próximas semanas, de volatilidad. Ese fenómeno, digamos, de discusión, voy un momento para atrás porque me importa señalar esto. Este momento que estamos viviendo se asemeja,
se parece a lo que ocurrió allá por 2013, recuerden cuando los mercados empezaron a pulsear con las autoridades monetarias, y que en aquel momento supuso que Ben Bernanke, en aquel momento presidente de la Reserva Federal, anunciara un programa de desarme de los estímulos monetarios que la Reserva Federal había introducido después de la crisis de la subprime, y ese fue el momento en el cual los mercados se empezaron a dar vuelta. Ese momento es este que ustedes ven aquí, gris, no sé si lo logramos ver, en gris, marcado, donde precisamente los tramos largos de las curvas de los rendimientos de la nota del Tesoro crecieron de manera sistemática. Bueno, la discusión que tenemos hoy es en qué medida este momento que estamos viendo ahora, de hace 2, 3 semanas, tal vez 4, se parece a eso, si es el inicio del mercado pulseando para la normalización o no lo es, si se trata de una tendencia o se trata simplemente de un fenómeno transitorio. Ese es el contexto, y lo que vale la pena mirar es qué pasó con las monedas de los países emergentes, entre ellas la de Paraguay, en este contexto. Como ustedes ven aquí, en el gráfico de la izquierda, lo que ha ocurrido luego desde mediados de febrero hasta la fecha es una fuerte desvalorización de las monedas a nivel global, lideradas por Turquía, por Hungría y por Rusia, que presenta, y por México, que han estado severamente afectadas por el evento pandémico y que tienen además fragilidades macroeconómicas de distinto tipo. Los países vecinos de Paraguay, que son Argentina y Brasil, registran depreciaciones no despreciables, pero menos intensas que la de los países más expuestos hasta ahora, y en el caso de Argentina, bueno, está afectada por fenómenos de naturaleza diversa que ya comentaré brevemente. Lo que llama la atención, y esto me parece que es importante que lo vayamos reteniendo para lo que Patti nos va a contar después, es que Paraguay parece diverger de este fenómeno, o sea, Paraguay parece haber estado protegido o estaba al margen del fenómeno de la depreciación de su moneda, donde incluso se produjo en este mismo periodo una apreciación de la moneda. Eso tiene una explicación particular que ahora vamos a dar, pero en realidad también tiene que ver con que Paraguay tiene niveles de conexión con los mercados globales relativamente acotados, recién empieza a ser un país que emite deuda y que está presente en los mercados, y por tanto ese canal está relativamente restringido, y tampoco participa activamente de mercados financieros profundos, con lo cual el canal cambiario también tiene particularidades propias que luego comentaremos. Pero lo que es importante mirar es que cuando uno compara este momento actual de marzo de 2021 con aquel momento de mayo de 2013, que es el que les acabo de decir cuando Ben Bernanke anunciaba el desarme, es que los países parten, todos nuestros países parten, de una posición de política monetaria bastante distinta, con la excepción de México. En aquel momento, en gráfico en barra gris, ustedes ven lo que era la tasa de política monetaria referente en cada uno de los países, o sea, la tasa de interés que el Banco Central de alguna manera pone sobre la mesa para señalizar lo que sería una tasa de mercado promedio. Y todos nuestros países en aquel momento estaban con niveles de tasa de interés elevados. Recuerden que en aquel momento era todavía la etapa final del boom de commodities, los países teníamos flujos de capitales muy atractivos, teníamos presiones inflacionarias por economías recalentadas y por precios muy tonificados, y por tanto la política monetaria en casi todos nuestros países era extraordinariamente contractiva, lo cual defendía parcialmente la salida de capitales de nuestros países, entre otras cosas porque el premio por colocarnos en nuestros países, en los países que no había mucho riesgo, era relativamente alto. Sin embargo, hoy estamos exactamente en la posición contraria, con la excepción de México. Todos estamos atravesando una fase cíclica muy depresiva, y por lo tanto todos estamos con políticas monetarias muy expansivas, lo cual hace que cualquier movimiento de tasa de interés a nivel global o de perspectivas de mejora de los rendimientos de los activos seguros haga que con estos niveles de tasas sea poco atractivo permanecer en nuestros mercados, lo cual quiere decir que ante una eventual salida de capitales el fenómeno podría ser más intenso y más rápido del que vivimos en 2013, porque las tasas de aquel momento nos defendían mejor. Ese escenario global que yo les acabo de plantear, hasta ahora no ha tenido mayores consecuencias sobre los precios de los commodities. O sea, uno que debería esperar. Si las tasas de interés en Estados Unidos en perspectiva suben, el tramo largo se empina, los rendimientos de los activos seguros mejoran, eso debe dar lugar a un cambio de portafolio hacia ese tipo de instrumentos, todo lo cual al final del día debería provocar una valorización del dólar, todas cosas que más o menos ocurrieron de manera moderada. En la medida que los commodities se trazan en dólares, eso debería repercutir en los precios de los commodities, promoviéndose a la baja. O sea, en otras palabras, cuando el dólar sube a nivel global, los commodities suelen bajar. Sin embargo, lo que hemos estado observando en las últimas semanas es que
tanto la soja como el petróleo, como el cobre, con la excepción del oro, no han sufrido variaciones extraordinariamente a la baja, digamos. A pesar de que el dólar se valorizó, a pesar de que se instauró esta idea de que iríamos a un escenario de mayor normalidad monetaria en algún momento en última parte de 2021-2022, no parecemos estar en un típico proceso de flight to quality, o sea, de salida masiva de capitales o de inversiones en lugares de riesgo. Básicamente eso tiene que ver en el caso de los commodities, porque los fundamentos que están detrás de los precios parecen estar sólidos. La recuperación china es firme y la recuperación de la economía global está consolidada, por lo tanto los precios venían de niveles muy bajos y eso le ha permitido a los precios permanecer independientemente de estos movimientos financieros. Probablemente la excepción es la del petróleo, que hace unas semanas habíamos alcanzado niveles un poco más altos y sufrimos una leve corrección a la baja, básicamente asociada a una perspectiva sanitaria no tan favorable como la que se tenía, lo cual haría indicar que la recuperación tal vez es un poco más lenta de la que esperábamos, todo lo cual hizo este precio mostrar una cierta sensibilidad a la baja. Pero por ahora lo importante para Paraguay es que no hay una señal negativa que provenga de los mercados de los commodities y en particular las señales son positivas. De hecho, los precios se están consolidando en niveles, los precios de exportación de Paraguay se están consolidando en niveles claramente mayores de los últimos años. Y el último comentario, antes de darle la palabra a Patricia, tiene que ver con nuestra capacidad, la capacidad de Paraguay de competencia con nuestros socios regionales. Voy a ser rápido y sintético con esto. Las perspectivas, Argentina y Brasil están entre los países del mundo más afectados en este momento por la crisis. Argentina por su fragilidad macroeconómica extraordinaria y por la postergación sistemática de un plan consistente que permita trazar credibilidad de mediano plazo. Básicamente Argentina lo que ha estado haciendo es en este momento haber resuelto los problemas más graves de negociación con sus acreedores y tratar de negociar con el fondo una reprogramación de sus vencimientos que son muy difíciles de cumplir en los plazos que están previstos y básicamente esperar que las elecciones de medio término pasen, que son en la segunda parte de este año. O sea que en realidad la política económica en Argentina esencialmente lo que está haciendo es comprar tiempo para evitar un deterioro mayor de la situación económico, político y social que tenga repercusiones económicas. En ese contexto, las perspectivas para Argentina para este año son de recuperación, después de haber sido el país del mundo que más contracción tuvo el año pasado. El rebote que la mediana de expectativas, que es este número que está expresado aquí, que reporta el Banco Central, dice que la economía rebotaría en 6,2. Nosotros creemos que va a ser un poco menos que eso, pero en cualquier caso es muy probable que Argentina, a pesar de todo, tenga un terreno positivo, con una inflación que en principio no se va a descontrolar, porque hay en el marco de un contexto de represión financiera, de control de precios muy extraordinario, y sobre todo una economía que no se recupera de manera vigorosa. Ese es el escenario de Argentina, que no va a ser aportante de buenas noticias para Paraguay, en todo caso sigue alojando riesgos de inestabilidad. El caso de Brasil es distinto. Brasil tuvo una contracción menor de la que se esperaba. Se espera una recuperación, aunque menos intensa de la que hace unos meses veíamos para este año, con un crecimiento del orden del 3%, pero en Brasil siguen operando restricción de naturaleza política. En primer lugar, es un país cuyo manejo de la crisis sanitaria es muy controversial, ha estado en el centro de la polémica de todo punto de vista, y a su vez perciben fisuras al interior del gobierno, con una mirada más tecnocrática y reformista de su ministro Guedes, que no logra avanzar en el proceso de reformas estructurales que son cruciales para mejorar los fundamentos brasileños, y un presidente que, acercándose al momento electoral y enfrentando una situación social y política compleja, no ha querido avanzar mucho más en este paquete de reformas y sobre todo duda en el desarme de los estímulos o de las políticas de contención a la población más vulnerable. En la medida que esta controversia está planteada al interior del gobierno brasileño, de una manera no abierta, pero percibida por los mercados, es parte de la debilidad que Brasil enfrenta. Por lo tanto, Brasil para Paraguay va a seguir siendo una fuente de
de incertidumbre elevada, probablemente no de mucha inestabilidad, pero sí de incertidumbre elevada, sobre todo jalonada por la evolución de la crisis sanitaria. En ese contexto vale la pena mirar lo que el gráfico de la derecha muestra, que como ustedes saben es un gráfico al que nosotros apelamos con bastante frecuencia. Ustedes ven allí el tipo de cambio real bilateral de cada uno de los países que están graficados con respecto a Estados Unidos. Ese gráfico debe ser interpretado como que mientras más alejado de la línea recta horizontal está la relación de precios, más fuera de un equilibrio, si se puede llamar de esa manera, estaría. Esto desde el punto de vista técnico no es muy riguroso, pero es indicativo y puede permitir tener una mirada sobre los precios. Y lo que demuestra este gráfico es que cuando uno compara dónde está Paraguay, que está graficado en gris respecto a Estados Unidos, dónde está Brasil, que está graficado en azul oscuro respecto a Estados Unidos, y dónde está Argentina, con dos medidas, el oficial en celeste y el blue en naranja, uno encuentra dos o tres comentarios importantes. La primera, los dos socios comerciales de Paraguay regionales están mucho más baratos, porque la gráfica, la función se ubica sustancialmente por encima de esa línea recta, están mucho más baratos que Paraguay. O sea, la capacidad de competencia que Paraguay tiene en estos mercados está bastante erosionada, ya sea por los productos que eventualmente pueden entrar de esos orígenes o las dificultades que Paraguay tiene para colocar sus productos en esos destinos, y a su vez por todo lo que es el comercio de frontera, el contrabando y demás, hace que este es un escenario de extraordinaria complejidad. O sea, Argentina y Brasil, por razones propias de sus fundamentos, que son muy débiles, por lo que dije muy brevemente recién, tienen tipos de cambio reales fuera de un equilibrio de largo plazo en relación a Estados Unidos. Mientras que Paraguay, cuando uno lo ve en la línea gris en relación a Estados Unidos, encuentra que está bastante alineado a ese punto de equilibrio. O sea que en realidad uno podría decir, bueno, Paraguay presenta una desventaja competitiva con Argentina y Brasil, pero no porque Paraguay tenga desalineado su tipo de cambio real, sino porque son Brasil y Argentina los que tienen su tipo de cambio real desalineado. Por lo tanto, no hay muchas razones para que el Banco Central de Paraguay, como va a comentar Patricia en unos minutos, altere sustancialmente la política monetaria en Paraguay, porque los fundamentos, tanto cuando uno mira la cuenta corriente, como cuando uno mira este tipo de indicadores de tipo de cambio real, no sugieren que Paraguay tenga un problema de competitividad. La pregunta que queda entonces planteada es, bueno, está bien, eso es correcto, pero en la medida que mis dos socios regionales están desarbitrados en términos de largo plazo, no debería yo intentar perseguirlos. Y bueno, la pregunta debe responderse con muchos matices, pero yo estaría tentado a decir que no, porque en realidad la magnitud del desvío que tienen Brasil y Paraguay y Argentina es tan grande y las razones están fundadas en unos fundamentos tan débiles en estos países que el esfuerzo que Paraguay debería hacer y los costos que Paraguay debería pagar para intentar eventualmente recortar distancia de precios con Argentina y Brasil, en ningún caso compensarían los beneficios que se pueden derivar. Mucho más con fronteras relativamente cerradas como las que tenemos hoy por razones de la pandemia. Otro caso va a ser cuando las fronteras se levanten o las restricciones fronterizas sean mucho más laxas que las que hoy eventualmente puedan perforar los controles, porque ahí sí que esta estructura de precios algunas actividades las podría condicionar mucho. Por lo tanto, y termino, el escenario internacional tiene cosas que se han mantenido y cosas que se han ido cambiando. ¿Qué es lo que se mantiene? Bueno, por ahora la política fiscal expansiva en Estados Unidos forma parte de un menú que no tiene previsto ser desarmado antes de 2022. En segundo lugar, la política monetaria ha sido reafirmada que no va a tener cambios a corto plazo, las autoridades lo están señalando, y en todo caso, en algún momento de la segunda parte del 2021, tal vez conozcamos un cronograma de desarme que en todo caso introducirá cambios en los precios. El principal riesgo que tenemos acá, por tanto, no es una aceleración de la inflación en Estados Unidos, sino más bien es que esta especulación sobre el desarme monetario tenga efectos sobre caídas de precios de activos más riesgosos, típicamente renta variable o títulos de deuda de países emergentes.
en este segundo caso dependerá de los fundamentos de los países. Pero en principio nuestra mirada es que lo que pasó en las últimas semanas, esto es estos movimientos de mercado que tuvieron lugar, aumento de tasas, menos capitales, dólar que se valorizó, se trata de, no de una tendencia, sino más bien se trata de un mercado que está pulseando con las autoridades para entender cuándo y cómo se va a desarmar la política. Por lo tanto, nosotros no esperamos una valorización del dólar tendencial que introduzca presión sobre los emergentes, un aumento de tasas de interés tendencial que afecte el acceso de capitales a los mercados de capitales de los países emergentes con buenos fundamentos. Más bien lo que esperamos es un mercado internacional con elevada volatilidad, producto de esta pulseada y de estas reacciones que el mercado está teniendo. ¿Qué es lo que es nuevo? La hiperexpansión del programa fiscal de Estados Unidos, lo cual intensifica este debate que le decía y probablemente lo que haga es que el desarme monetario termine siendo antes de lo que pensábamos que iba a ocurrir. Por lo tanto, eso es un elemento que sí que es relevante. Y por lo tanto, el mensaje final es, vamos a vivir unos próximos meses en el cual el dólar se va a mantener débil, los flujos de capitales no se van a cortar abruptamente a países emergentes, pero sí vamos a asistir a más volatilidad y a más movimientos de mercado, lo cual va a hacer que para un conjunto de decisiones que hay que tomar a nivel tanto público como privado, haya que ser más precavido. Por ejemplo, si vamos a emitir deuda soberana, hay que buscar muy bien el momento en que uno lo hace, porque salir una semana u otra puede ser muy distinto. Si tengo que hacer operaciones de cobertura cambiaria para una operación de comercio exterior, tengo que encontrar muy bien el momento en que lo hago y a qué precio lo hago, porque el mercado va a estar muy sensible a novedades. Tengo que estar muy atento a algunas noticias de estas que parecen muy lejanas, pero que pueden afectar variables relevantes para la toma de decisiones a nivel privado y público. Esos son nuestros comentarios. El escenario internacional sigue siendo benigno para países emergentes, pero dada la incertidumbre y dada este debate sobre cuándo se desarma la política ultraexpansiva monetaria en Estados Unidos, vamos a vivir un escenario benigno financieramente, pero más volátil y más incierto. Por ahora sin consecuencias de los commodities y Paraguay manteniéndose caro respecto de los países de la región. Dicho eso, le cedo la palabra a mi colega Patricia Goto, que voy a dejar de compartir pantalla, creo que ya lo hice, y todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas. Un gusto estar compartiendo de vuelta con ustedes esta presentación. Bueno, pasando un poco al análisis para Paraguay ya, voy a pasar a compartir pantalla de nuestra presentación que hemos preparado. Bueno, como es sabido, Paraguay viene asistiendo a un proceso de recuperación gradual en su economía, esto luego del fuerte golpe que hemos tenido por el COVID-19 allá en el segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, hay que decir que este 2021, bueno, nos encuentra con un escenario un poco distinto que nos lleva a revisar nuestro diagnóstico y consecuentemente también las perspectivas, ¿no? Por un lado, como bien ya lo mencionaba Gabriel, tenemos un escenario externo benigno para países como el nuestro. Puntualmente, esta suba sostenida del precio de los commodities va a apuntalar el crecimiento económico de algunos sectores, puntualmente del sector agroexportador, que como sabemos tiene una incidencia significativa en el resultado global de la economía. Pero por otro lado también hay que decir de que las condiciones sanitarias se han deteriorado significativamente en los últimos tiempos. Estamos ante una crisis sanitaria bastante severa y esto expone aún más a aquellos sectores que bueno, son muy sensibles a las medidas restrictivas puntualmente, ¿no? Hay que decir de que las condiciones iniciales de estos sectores ya están bastante debilitados, así que podríamos esperar de por allí también un deterioro en sus niveles de actividad. También hay que resaltar de que, bueno, todo este deterioro sanitario y toda la crisis sanitaria en sí también ha desprendido varias tensiones fuertes, tanto políticas como sociales, que finalmente también repercuten en todo este proceso de recuperación económica y lo hacen más rígido. Para adentrarnos un poco más en el análisis, vamos a mirar cuál es el punto de partida de la economía paraguaya de cara al 2021, ¿no? Cómo cerró el año pasado la economía con este shock severo que hemos tenido. Puntualmente, si miramos un indicador que es el IMAEP, que es un indicador proxy del Producto Interno Bruto, vemos de que Paraguay finalmente terminaba el año 2020 con una caída relativamente baja. Si miramos este indicador, nos da una caída del 0,5% en el año 2020 respecto a lo que fue el año 2019.
Esto un poco estuvo atenuado por el resultado favorable que hemos visto en la producción agrícola, que compensó parte del impacto de la pandemia en otros sectores, ¿no? Para poder un poco aislar ese componente dinamizador, podemos utilizar este mismo indicador que excluye a los sectores de recursos naturales, tanto de la agricultura como de las binacionales, y vemos que la caída Hacienda 1 con 1 efectivamente es más profunda, pero tampoco es relevante si lo comparamos con otras economías, ¿sí? ¿Cómo se explica esta menor caída relativa que tuvo Paraguay respecto a otros países? Probablemente esté muy explicado por la estructura productiva que hoy mantiene Paraguay, donde aquellos sectores que han sido más afectados por las medidas de distanciamiento social pesan relativamente poco sobre el Producto Interno Bruto, ¿sí? En el cuadro que ustedes tienen a la derecha pueden ver los sectores de la economía paraguaya, el peso relativo y el resultado que han tenido en el año 2020. Y como pueden ver, aquellos sectores que han sufrido más severamente del impacto de la pandemia pesan relativamente poco y más o menos serían el 23% de la estructura productiva, ¿no? Esto en parte explica por qué este resultado ha sido tan bajo comparando con otras economías puntualmente, y en contrapartida hay que decir de que los sectores que se han mantenido dinámicos, como por ejemplo la agricultura, sí tienen una incidencia significativa en el resultado debido a su interconexión también con otros sectores como la industria y algunos servicios también. Pese a esta leve caída que hemos visto en el PIB, hay que decir de que el impacto social sí ha sido importante y mucho más perdurable. Las fragilidades en el empleo se intensificaron, es lo que estamos viendo respecto a nuestros análisis. Por un lado, si miramos lo que ha pasado con el empleo total, vemos una afectación severa. Por un lado, hay que decir de que se han perdido alrededor de 114.000 empleos. Esto si juntamos tanto la pérdida genuina del empleo como también aquellos inactivos circunstanciales, que los llamamos a una nueva categoría que se suma por la pandemia. También hemos visto de que a lo largo del año el empleo se vino recuperando un poco en consonancia con lo que veíamos en la actividad económica también. Sin embargo, en el último trimestre del año, que vemos la recuperación más significativa, también vemos de que esta está muy explicada por un incremento del trabajo informal. Es decir, la recuperación del empleo está muy asociada al reintegro de trabajadores informales de vuelta en la población ocupada. De esta manera, la tasa de informalidad que estamos viendo ahora mismo se incrementó respecto a periodos anteriores. Puntualmente, si miramos respecto al 2019, tuvo un incremento de 0,8 puntos porcentuales. Al hacer el análisis desde una óptica sectorial, también se puede ver esa asimetría que bueno, caracteriza un poco el impacto de la pandemia sobre la actividad y también sobre el empleo. Básicamente el sector terciario, que es el sector que mayor emplea, si el 61% de la población ocupada se encuentra dentro de este sector, claramente es el que más absorbe un poco del impacto, ¿no? Vemos tanto por el lado de la cantidad de empleos como también por el lado del salario real ha tenido la caída más drástica del sector servicios puntualmente. Y si bien las actividades primarias han mostrado dinamismo también en los indicadores laborales, como pueden ver allí, tanto el empleo como los salarios del sector primario han crecido. Sin embargo, como pesan solo el 20% de la población ocupada, finalmente no pudieron compensar la caída en los demás sectores. Por último, también mirando un poco la población ocupada por categoría de ocupación, vemos de que actualmente esta población ocupada es mucho más vulnerable ante shocks. ¿Por qué decimos esto? Puntualmente vemos una caída significativa de empleadores y de asalariados que mayormente están ubicados en el sector privado y en trabajos formales. En contrapartida, vemos un crecimiento bastante significativo tanto de trabajadores por cuenta propia y también trabajadores familiares no remunerados. Esto finalmente hace que la estructura de la población ocupada sea más vulnerable, como les decía, sobre todo viendo esta categoría de los trabajadores informales, ¿no? Que se caracterizan puntualmente por una alta informalidad. El 82% de los trabajadores por cuenta propia son informales y esto nos hace mucho más vulnerables ante estos eventos. Bueno, y habiendo planteado un poco el punto de partida de Paraguay en el año 2021 con una leve afectación respecto a la actividad, pero con un impacto social importante,
creemos relevante reflejar un poco la situación sanitaria. A un año de la llegada del COVID, el escenario sanitario está en alerta roja. Estamos en el peor momento de la epidemia, así con una crisis sanitaria bastante severa. Eso se refleja, por un lado, en la cantidad de contagios que tenemos por día. Como ustedes pueden ver allí, ese mapa lo refleja y hace una comparación con los demás países. En general, toda la región está en una situación bastante crítica. En el caso de Paraguay puntualmente, esto es muy grave y sobre todo para tener en cuenta en el análisis económico es importante porque, bueno, nuestro sistema de salud, como saben, es bastante débil y esta situación actual ya ha llevado a un colapso del sistema sanitario, ¿no? En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, ya llega a casi al 100% de ocupación en estos días y bueno, eso nos hace mucho más susceptible a tener nuevas medidas restrictivas claramente. Y en contrapartida, la herramienta que probablemente nos dé un control de la situación epidemiológica todavía en Paraguay no está muy claro, o por lo menos no hay mucha previsibilidad al respecto. Paraguay es uno de los países que menores dosis de vacunas ha administrado por millón de habitantes. El gráfico lo muestra también allí. Y lo que más preocupa de toda esta situación es que no hay una fecha clara de llegada, no, el plan de vacunación en sí no tiene una previsibilidad que nos pueda llegar a dar pauta de cuándo podríamos tener esta situación controlada, ¿sí? Si bien hay dosis adquiridas o por lo menos negociadas bajo ciertos mecanismos, las dosis recibidas efectivamente todavía son pocas y con ello la población vacunada claramente todavía no es relevante. Esto probablemente genere un lento proceso de vacunación que también se podría llegar a reflejar en el proceso de recuperación económica. Y mirando un poco las condiciones iniciales que decíamos de estos sectores que son más sensibles a sufrir del impacto de la pandemia, vemos por un lado un sector comercial todavía muy afectado, muy debilitado, que no logró repuntar en el año 2020, si bien ha tenido resultados positivos en algunos de los rubros, todavía se encuentra muy debilitado y los últimos números muestran variaciones interanuales negativas, ¿no? En el caso del comercio de frontera, que ha sido uno de los sectores más afectados, todavía muy lejano de los niveles pre-pandemia, y los otros sectores, como les decía, también en terreno negativo. Nosotros entendemos de que esta segunda ola de COVID que nosotros estamos atravesando va a tener más implicancias por el lado de la demanda que de la oferta, debido a que las nuevas restricciones no implican una paralización de actividades en general, ¿no? Por el momento. Pero el deterioro del escenario sanitario sí trae consigo un cambio en el comportamiento del consumidor y es eso probablemente lo que veamos en adelante, ¿sí? Otro indicador interesante de mirar es el informe de movilidad que publica Google. Teniendo en cuenta ciertos destinos puntuales, vemos que los niveles de movilidad en Paraguay todavía están muy por debajo de lo que se considera normal, ¿sí? En un periodo de prepandemia, tanto para lo que es destinos de compra como tiendas y ocio, inclusive lugares de trabajo todavía se encuentran por debajo de lo normal y también todo lo que es estaciones de transporte, ¿no? Con esto decimos de que el recrudecimiento de la pandemia se va a transmitir a la economía principalmente por el canal de la demanda que, bueno, ya venía bastante debilitado después del 2020. En contrapartida, hay otros sectores que se mantienen dinámicos desde el año pasado y que de hecho, como veíamos en la primera placa, han logrado amortiguar un poco ese fuerte golpe que han tenido los servicios puntualmente derivados de la pandemia. Tanto la agroindustria como la construcción siguen con los motores encendidos, pero la pregunta que nos hacemos es si podrán compensar de vuelta otros shocks en servicios y si el resultado en Paraguay va a ser similar a lo que veíamos el año pasado, ¿no? Allí mencionamos por un lado la producción de soja, que se espera, bueno, termine en condiciones favorables debido a que el clima nos ha acompañado este año. Sin embargo, llegaría a una producción alrededor de 10 millones de toneladas, que básicamente es igual a la que hemos tenido el año pasado, ¿sí? Con eso decimos de que la producción probablemente se estancaría en el año 2021. Mientras que por el lado del precio sí hay una innovación positiva, como bien ya les comentaba Gabriel anteriormente. Estamos alrededor de $200 por encima de la campaña anterior y esto, bueno, claramente va a servir para dinamizar un poco el efecto o el resultado del sector puntualmente, ¿no?
Ahora bien, en términos de contribución al resultado global de la economía, probablemente este año no se dé con la misma fuerza que habíamos visto el año pasado, porque estamos comparándonos con una base alta, que es la del 2020, donde el resultado en la producción de soja ya había sido bastante bueno. En comparación con el año pasado, veníamos de un 2019 con un recorte en la producción por sequía, y eso hizo de que se haya visto un rebote significativo. Otro de los sectores que estamos viendo con bastante dinamismo es el asociado a la ganadería y toda la cadena de valor de la carne. Acá exponemos lo que es la faena de ganados bovinos puntualmente, que bueno, viene mostrando tasas de crecimiento positiva. Esto un poco es el reflejo de la normalización de la demanda externa, que bueno, ya se refleja tanto en este indicador como también en las exportaciones de carne que están creciendo. Sin embargo, hay que decir de que este sector puntualmente tiene una baja incidencia en el resultado global de la economía, así que probablemente sea poco lo que pueda llegar a amortiguar. Por otro lado, la construcción también ha tenido un buen desempeño en el año 2020 y se espera que mantenga la misma tendencia este año. Algunos indicadores adelantados de este sector, como por ejemplo las importaciones de materiales de construcción, las importaciones de insumos para la construcción y las ventas internas de materiales de construcción, muestran tasas de crecimiento positivas, inclusive a tasas de 2 dígitos, ¿no? Esto nos da la pauta de que, bueno, este sector podría mantenerse dinámico este año. Sin embargo, algo que queremos resaltar y que, bueno, después lo vamos a desagregar mejor, es por el lado público, probablemente estemos viendo algún tipo de desaceleración en el ritmo de inversión pública, esto producto del menor espacio fiscal que Paraguay tiene. Finalmente, en el año 2021 estamos esperando que estos sectores que son poco sensibles de las medidas de distanciamiento social y del impacto en sí de la pandemia se mantengan dinámicos. Sin embargo, todos ellos están limitados por otros factores. Para el año 2022 sí estamos esperando de que los precios internacionales altos que estamos asistiendo podrían llegar a impulsar las inversiones en el sector agrícola y con ello una expansión del área sembrada. Esto sería una muy buena noticia para el sector, ya que en adelante podríamos estar viendo un dinamismo interesante. Y bueno, presentado un poco este escenario de lo que tenemos para el año 2021, dado el escenario sanitario y cómo llegan a ese escenario los sectores económicos, presentamos nuestras proyecciones económicas para el año 2021 y para el año 2022. No hay cambio significativo respecto al último pronóstico que teníamos, que habíamos anunciado el año pasado. Mantenemos una tasa de crecimiento para este año del 3,5 para Paraguay. Eso absorbe un poco una recuperación económica y bueno, también todo este escenario internacional mucho más favorable para Paraguay, que mejora las expectativas para los sectores, algunos sectores puntuales. Y para el año 2022 estamos esperando una recuperación total, ya con un plan de vacunación mucho más avanzado que bueno, va a repercutir positivamente en la economía, con un crecimiento de alrededor del 5%. Hay que decir de que estas proyecciones todavía contemplan una elevada incertidumbre y que las presiones bajistas puntualmente provienen del escenario sanitario y de todo este proceso de vacunación que tenemos que asistir y sobre lo cual todavía no hay mucha claridad. Las oportunidades para el año 2022 están centradas en estas mayores inversiones que decíamos, tanto por el lado agrícola, que bueno, se ve impulsado por esta mejora en los precios internacionales, y también por otros proyectos de inversión de gran envergadura que ya han sido anunciados y que se tiene previsto se instalen entre este año y el siguiente, ¿sí? Eso también podría dinamizar bastante la actividad económica en años posteriores. Por el lado de la inflación, estamos viendo de que las presiones inflacionarias se han moderado en los últimos meses puntualmente. Eso nos da la pauta de que el perfil de la política monetaria se va a mantener expansivo por lo que resta del año. Esto también viendo un poco la debilidad de la economía todavía y de la alta exposición que están teniendo estos sectores económicos a la crisis sanitaria. Por un lado, mirando las perspectivas para lo que es la inflación puntualmente, nosotros estamos estimando una inflación de cierre para este año en torno al 3,2. Esto está por debajo de la meta del Banco Central. Y para el año que viene repuntando levemente con un 3,4 de cierre, ¿no?
Puntualmente lo que estamos viendo actualmente es que el componente tendencial se está moderando bastante y esto producto del debilitamiento del dólar a nivel local. Esto ha llevado a los precios a deprimirse. Y también hay que decir de que toda esta incertidumbre por la crisis sanitaria y política podría retrasar el proceso de recuperación económica, como lo mencionábamos anteriormente, y esto también va a repercutir en el ritmo del repunte de precios que se esperaba, ¿no? Con una demanda debilitada, probablemente el repunte de los precios se haga esperar. Eso también lo refleja el Comité de Política Monetaria en su último comunicado respecto a sus reuniones, donde advierten de que el actual nivel de perfil expansivo de la política sigue siendo compatible con el cumplimiento de la meta del Banco Central, que es de una inflación del 4%. Así que por lo menos en el corto plazo no estamos esperando cambios relevantes para la tasa de política monetaria, dado el contexto actual. Y respecto al tipo de cambio, bueno, hay que decir de que el año 2020 fue un año de mucha volatilidad cambiaria en las monedas del mundo frente al dólar puntualmente, absorbiendo un poco toda esa incertidumbre que rodeaba la economía. En Paraguay puntualmente lo que hemos visto es que el guaraní se ha movido en la misma tendencia que las monedas del mundo, pero lo ha hecho a un ritmo mucho más lento y reaccionando con cierto rezago, ¿no? Esto está explicado por justamente esa escasa conexión financiera que tiene todavía Paraguay con el mundo y que repercute un poco en estas situaciones donde no absorbemos de forma directa ni tampoco de forma inmediata a este tipo de eventos que tienen lugar en los mercados financieros internacionales, ¿no? Para reflejar mejor esta situación, hemos elaborado esta gráfica que ustedes ven allí a la izquierda, que compara básicamente una canasta de monedas de la región versus la evolución del guaraní. Y como pueden ver ustedes allí, por ejemplo, en el mes entre febrero y marzo del año pasado habíamos asistido a un proceso de flight to quality donde las monedas de la región se depreciaban fuertemente frente al dólar, ¿sí? En ese mismo periodo el guaraní se mantenía bastante estable. Sin embargo, lo que vemos es que en meses posteriores el guaraní se iba acomodando a esta tendencia, pero lo hacía a un ritmo mucho más lento. Si miramos el año completo, vamos a ver de que el guaraní se deprecia finalmente en un 7% respecto al dólar versus un 10% de depreciación de esta canasta de monedas puntualmente. Es decir, en términos de tasa de depreciación, no vemos que dista significativamente el guaraní de las demás monedas. Sin embargo, lo hace a un ritmo mucho más lento y reaccionando con cierto rezago, como bien decíamos, ¿no? Actualmente lo que estamos viendo es algo distinto porque vemos de que el guaraní va en dirección contraria a la tendencia de las monedas de la región. Puntualmente el guaraní se está apreciando frente al dólar, mientras que las otras monedas están depreciando de vuelta. Y esto un poco puede estar explicado porque en el caso del guaraní pesan bastante los factores domésticos a la hora de determinar el tipo de cambio a nivel local, ¿sí? Y hemos tenido ciertos cambios o innovaciones más coyunturales, tanto por el lado de la demanda de divisas como por el lado de la oferta, que finalmente determinaron esta baja sostenida que estamos viendo por el tipo de cambio, ¿no? Por un lado, hay una menor demanda de divisas en estos tiempos, producto probablemente de expectativas, y también podría estar asociado a la crisis sanitaria en sí, que hace que haya menores operaciones en los mercados cambiarios. Esta debilidad de la oferta, de la demanda se enfrenta a una oferta que se ha mantenido e inclusive ha crecido en los últimos tiempos, y allí hay un jugador muy importante que es el Banco Central del Paraguay, que bueno, constantemente está interviniendo en el mercado a través de las ventas compensatorias que realiza con Hacienda. Hay que decir de que el Banco Central hace de intermediario con el Ministerio de Hacienda y el mercado financiero en sí, al cambiarle los dólares que Hacienda tiene como ingreso, ¿sí? Hay que recordar de que en el año 2020 Hacienda había tenido un ingreso significativo de dólares para financiar justamente todas estas medidas económicas que hemos tenido por la pandemia. Y bueno, con ello claramente que la participación del Banco Central ha sido mucho más activa en el mercado cambiario. Esto ha empujado a la baja a la cotización del dólar y bueno, con ello vemos esta tendencia. Ahora, en adelante lo que nosotros esperamos es que los fundamentos apuntan a que haya un debilitamiento de vuelta del guaraní,
por lo menos en lo que resta del año, probablemente el valor del dólar a nivel local se acomode de vuelta. Esto producto mucho de ese desvío del tipo de cambio real bilateral que tenemos con la región. El desequilibrio de los precios relativos probablemente nos lleve a reacomodar un poco el valor del dólar a nivel local. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el financiamiento del déficit fiscal, que para este año está estimado en 4%, va a volver a alentar una participación activa del Banco Central en el mercado cambiario, moderando mucho esta depreciación que se espera, ¿sí? Ahí nosotros estamos esperando una depreciación en torno al 2% para este año y 3% para el año que viene. Y pasando justamente al análisis de la situación fiscal en Paraguay, primeramente queremos hacer una revisión de lo que plantea el presupuesto general de la Nación para este año. Primeramente, resaltar de que para este año la regla fiscal del 1,5 del PIB, de déficit del 1,5 del PIB, no rige. Esto ya fue aprobado por el Congreso en el proyecto del presupuesto general de la Nación, considerando, bueno, la situación que estamos atravesando, ¿no? El déficit aprobado en el presupuesto es del 4% del PIB. Esto se ha presupuestado en un contexto de recuperación económica, es decir, Hacienda en la elaboración de su presupuesto ha tenido como un supuesto el crecimiento del PIB en un 5% para este año puntualmente. Hay que decir de que el impulso fiscal no desaparece este año, pero se concentra mucho en lo que son inversiones en obras públicas, que presenta un crecimiento real en torno al 28,5% respecto al presupuesto del año 2020. El gasto social transitorio que habíamos tenido el año pasado por la pandemia se acomoda este año en las cuentas fiscales puntualmente. Hay una caída en torno al 26,6%, variación real respecto también a lo ejecutado en el año 2020. Y bueno, con esto un poco nos marca el panorama que presenta el presupuesto. Sin embargo, queremos hacer algunas consideraciones, ¿no? Dado el contexto actual que estamos atravesando, ¿no? Con una crisis sanitaria bastante severa, también una crisis social y política, probablemente tengamos que tener en cuenta algunos factores para analizar la situación fiscal en adelante, ¿no? Por un lado, vemos de que existe cierto riesgo de sobreestimación en los ingresos tributarios. Esto debido a que hay un menor crecimiento esperado, ¿no? Nosotros, por nuestro lado, estamos esperando un crecimiento del 3,5%. El Banco Central tiene una proyección del 4% para este año con un sesgo a la baja. Y esto, bueno, probablemente nos lleve a pensar de que hay cierta sobreestimación o la estimación de crecimiento de los ingresos tributarios es bastante optimista, ¿no? También hay un potencial riesgo para reducir este gasto social. Hay que decir de que este déficit del 4% se llega desinflando puntualmente esa partida del gasto social que había tenido un incremento extraordinario el año pasado. Sin embargo, dada la situación de deterioro sanitario reciente y también una situación social bastante frágil, probablemente haya limitantes a la hora de reducir ese gasto, ¿no? Por otro lado, el fuerte incremento que se ve en la partida de inversiones presupuestadas para este año, que en términos del PIB estaría alrededor del 4,5 puntos del PIB. Esto es un máximo histórico para Paraguay. Creemos de que está un poco también sobreestimado, ¿no? No son consistentes con la capacidad de ejecución que muestra Paraguay en los últimos años. Si miramos un poco los últimos años, la ejecución promedio de las inversiones está en torno al 70%, es muy baja, entonces creemos de que no existe la capacidad para ejecutar todo ese monto que se ha presupuestado. De esta forma, lo que vemos es de que probablemente esa presión fiscal derivada de toda la situación sanitaria y social que estamos atravesando va a obligar a una reasignación de gastos internas, ¿sí? Y allí probablemente la variable de ajuste sean las inversiones. Con eso concluimos de que a pesar de este deterioro sanitario que estamos viendo, el resultado fiscal que plantea el presupuesto general de la Nación es viable, pero va a tener un carácter procíclico, ya que vamos a tener que resignar de niveles de inversión para poder atender a gasto social y con ello no incumplir el 4% que se tiene estimado para este año.
Y bueno, hay que decir de que el año 2021 ya forma parte de un plan de consolidación fiscal que, bueno, ha elaborado Hacienda justamente para el retorno gradual hacia la meta del 1,5. Esto está estimado que se va a hacer en 4 años, básicamente con ciertas modificaciones, tanto por el lado del gasto puntualmente, con ciertas reformas que se quieren introducir. Sin embargo, acá queremos resaltar algunos puntos importantes respecto a esta situación. La política fiscal debe recuperar su rol de ancla macroeconómica en un escenario económico debilitado. Esto genera un trade-off para la política fiscal, bueno, que va a tener que saber equilibrar un poco estos dos objetivos, ¿no? Por un lado, el de recuperar su rol de ancla macroeconómica y el otro de tampoco dejar de intervenir en la economía para volver al dinamismo, ¿no? Converger al equilibrio va a requerir de resignar de vuelta de una inversión pública, es decir, esa prociclicidad que veíamos para este año se va a extender para los años posteriores también hasta el retorno a la meta. Esta regla fiscal ha demostrado con estos 2 años de crisis que Paraguay viene teniendo consecutivamente, tanto el 2019 y el año 2020, nos muestra de que la regla fiscal actual no permite una gestión adecuada del ciclo, ¿sí? Vemos de que es necesario un rediseño de la regla fiscal puntualmente para poder aislar a la política fiscal de este ciclo económico, salvaguardando siempre la inversión pública, que finalmente es la que impacta en los niveles de actividad, ¿no? Hay un proyecto de ley actualmente que está a consideración del Congreso, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, que incorpora ciertos ajustes relevantes para la política fiscal en Paraguay, pero que vemos que en términos de rigidez no hay mucho cambio respecto a lo que es la regla actual. También un dato importante a tener en cuenta es que la crisis política actual influye bastante en el timing de justamente estas reformas que están pendientes y también podría implicar algún tipo de limitante a la hora de buscar el consenso, ¿sí? Así que para poder lograr consolidar todo este plan de convergencia hacia el equilibrio, necesitamos que las reformas se aprueben lo antes posible y allí ya estamos viendo cierto retroceso o por lo menos un estancamiento en el tratamiento de las reformas estructurales del Estado por toda la situación política que actualmente estamos atravesando. Bueno, con esto finalizo. Les cedo la palabra de vuelta a Gabriel para que haga los comentarios finales y bueno, quedamos atentos a las consultas. Bueno, muchas gracias Patricia, muy brevemente. Estoy viendo que han algunas preguntas que ya están en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, que algunas las voy a contestar ahora, pero por favor los invitamos a que si tienen más las compartan por allí, que es más fácil de operacionalizarlas. Básicamente, el resumen de lo que hemos dicho es las noticias que provienen del mercado internacional no son malas para un país como Paraguay. En principio, el escenario internacional va a seguir siendo benigno para países emergentes, con tasas de interés que van a permanecer relativamente bajas, con flujo de capitales positivos y por tanto con capacidad de colocar deuda a tasas razonables todavía, y con un dólar que permanece relativamente débil, lo cual supone precios de commodities que no se debilitan, sobre todo en un contexto de fundamentos sólidos de recuperación global. De todas maneras, lo que hay que estar muy atento, como yo les señalaba, es a la volatilidad de los activos más riesgosos, donde los títulos de deuda soberana están incluidos, y por lo tanto vamos a asistir a un año de volatilidad. Tenemos riesgos diversos o incertidumbres diversas asociadas al desarme de la política monetaria y fiscal en los países globales, que va a hacer que la transición entre este escenario benigno y un escenario un poco más restrictivo, que no va a tener lugar en 2021, sino más bien sobre 2022, haga que el barco se mueva. Cuánto el mercado anticipe que eso va a ocurrir, va a ser que ese barco que se mueva puede ser, o esa volatilidad puede ser antes. Deberíamos esperar para este año episodios de volatilidad, pero no cambios en las tendencias de lo que acabo de señalar. En Paraguay, como les señalaba Patricia, recuperación en proceso, pero lenta, y además muy incierta por el fenómeno sanitario o muy condicionada por el fenómeno sanitario, que tiene muchas preguntas en Paraguay, entre las cuales está la evolución de la enfermedad, pero al mismo tiempo la capacidad de empezar a inocular masivamente a la población, y a su vez muy asimétrica, porque los sectores de actividad vinculados al esparcimiento o al consumo masivo van a seguir estando muy enlentecidos a lo largo de este año, que por cierto son los que son más intensos en mano de obra.
Los sectores primarios tienen muy buenas oportunidades durante este año para compensar parcialmente los efectos del mercado interno debilitado, pero esa fuerza va a ser en términos de derivada más chica, digamos, porque en realidad parte del rebote ya ha tenido lugar y por tanto va a seguir conteniendo, pero no va a poder tener la capacidad de crecimiento en su capacidad de contención de la que teníamos. Estamos asociando el fenómeno de pérdida de empleos como que se consolida, más informalidad y menores ingresos. Aprovecho para contestar una pregunta que apareció por allí: ¿cuántas personas están vinculadas al mercado laboral formal? Según datos del INE del primer semestre de 2020 son 985.000 personas. Eso es aproximadamente el 20% de la población en edad de trabajar y el 27% de la población económicamente activa, según datos del INE. La inflación, como señalaba Patti, va a finalizar por debajo del rango meta, lo cual del Banco Central, lo cual habilita al banco a mantener un perfil expansivo de la política monetaria, no tiene mayores razones para pensar que tiene que cambiar el cero de su política. Y la estimación del déficit que nosotros hacemos es que la meta es alcanzable, pero todavía con cierto nivel de incertidumbre. En primer lugar, el presupuesto lo que prevé es un incremento importante de la inversión, que no parece ser consistente con lo que son los parámetros de ejecución que habitualmente el fisco paraguayo tiene, pero al mismo tiempo asume una rebaja de gastos corrientes en desmedro de la inversión. Y ese supuesto de que la rebaja de gasto corriente puede tener lugar está fuertemente condicionada por una evolución de la pandemia muy positiva, que nosotros tenemos ciertas dudas que ocurran. Por lo tanto, si bien la meta global creemos que es plausible, es posible que la composición sea diferente, esto es con menos inversión y más gasto, lo cual hace que, como señalaba Patti, esto tenga consecuencias sobre la prociclicidad, porque lo que Paraguay necesita precisamente para reactivar y para consolidar su crecimiento es un nivel de inversión un poco más alta, que podrá venir dado por algunos proyectos importantes en el sector primario, pero que no necesariamente el sector público va a poder hacer. Después tenía otras preguntas aquí, que algunas se pueden anidar. Varios han dicho, el precio actual del dólar tiene que ver con el ingreso de divisas por la soja. Y después había otra pregunta similar, permítanme que la voy a tratar de anidar, que señalaba... considerando que los commodities el que paga, no, perdón, esta no era, no se prevé una presión a la baja del tipo de cambio producto del ingreso de divisas provenientes de la cosecha actual. O sea, acá hay dos preguntas que guardan relación sobre la evolución del dólar y qué relación tiene esto con los precios que están disfrutando el sector externo. Yo diría que en principio nuestra mirada, y corregime Patricia, es que la razón principal por el comportamiento divergente del tipo de cambio en Paraguay respecto de la región, con esa tendencia a la apreciación, tiene que ver con el fenómeno fiscal que Patti describía, esto es con las ventas del tesoro de dólares para poder cubrir el déficit que el Banco Central de alguna manera absorbe. En un escenario de baja tasa de interés y donde el sector primario paraguayo tiene componentes de costos en guaraníes, pero no significativos, no se produce una venta masiva de divisas en el mercado de cambios proveniente del sector privado, porque no hay una rentabilidad muy atractiva donde colocarlo, porque las tasas son bajas, y porque la necesidad de guaraníes para poder enfrentar los costos de producción son importantes, pero no son superlativas. O sea que las mejoras que se puedan derivar en términos de obtención de divisas en el exterior no necesariamente se trasladan todas rápidamente al mercado de cambios en un contexto de debilidad de la demanda y con bajo consumo como el que tenemos. Esto es probable que quienes estén beneficiando con esos precios adicionales puedan hacer uso de estos dineros para invertir y fortalecer su producción y o para ahorrar, todo lo cual tiene un canal de transmisión sobre el mercado cambiario limitado. En cualquier caso, esto que acabo de responder es una especulación, no tenemos elementos cuantitativos que permitan decir que esto es efectivamente así. Pero no pensamos, más bien lo que pensamos es que hacia adelante el escenario del tipo de cambio que se deprecia más moderadamente, pero que se deprecia al fin, tiene que ver con esto, con que la tendencia global es a las monedas a depreciarse frente al dólar moderadamente, pero por otro lado con esta compensación que el fisco paraguayo está haciendo a raíz del financiamiento del déficit fiscal.
Otra pregunta que está por aquí es, considerando que los commodities, en el precio de los commodities, el que pega más transversalmente a todos los motores de la economía son los combustibles, ¿qué se podría esperar en el precio a mediano plazo? Bueno, como ustedes saben, predecir el precio de un commodity, en particular el petróleo, es una lotería, no se puede modelizar, pero todas las tendencias lo que reafirman es que en un escenario de recuperación el precio del petróleo converge a niveles más elevados que los que tenemos hoy. Eso va a depender, por supuesto, de los stocks, del balance de stocks y demanda, y va a depender también de fenómenos de naturaleza más especulativa que se alojan en él. Pero en cualquier caso, los niveles de precio de los combustibles, del petróleo que observamos el año pasado, en un escenario de recuperación debería quedar atrás, y nosotros estamos trabajando con $70 el barril como una estimación razonable para el año 2021. Luego, hay otra pregunta: ¿qué medidas proponen en materia fiscal para volver a niveles de déficit fiscales del 1,5? Bueno, este es un tema muy importante en la agenda de política paraguaya. Paraguay adoptó una regla fiscal muy útil para anclar expectativas y anclar la política fiscal en los últimos años. Eso fue una herramienta que le contribuyó a Paraguay a fortalecer su capacidad de gestión macroeconómica. No obstante lo cual, en la medida que la institucionalidad paraguaya, desde el punto de vista contable, fiscal y de políticas, es relativamente débil en términos comparados a nivel global, esa regla adoptada fue muy simple, muy sintética, y estuvo asociada solamente a una relación de déficit fiscal, a una meta numérica sobre el déficit fiscal. Eso fue muy útil para acostumbrar a los agentes económicos a operar en esta dimensión, pero en niveles de mayor sofisticación al cual la economía paraguaya aspira a ingresar, y sobre todo a partir de la lección aprendida de los últimos años, es una regla demasiado simple y muy tramposa, porque en realidad arriesga a volverse muy procíclica, como señalaba recién Patricia. Una regla que está atada sobre el resultado corriente, lo que hace es que cuando vos tenés un desvío sobre el resultado fiscal, tenés que ajustar rápidamente tu nivel de gasto y o tu nivel de impuestos para volver al nivel estimado. Pero si eso te ocurre en un escenario de recesión, que es lo que probablemente te ocurra con que se te deteriore tu resultado fiscal, el riesgo que tenés es a sobreajustar la economía en un contexto transitorio por una fase cíclica que la economía atraviesa. Por lo tanto, lo que Paraguay debería hacer es ir hacia una regla un poco más sofisticada. ¿Qué es una regla más sofisticada? Es una regla fiscal, por ejemplo, asociada a un resultado fiscal estructural. Esto es, ¿cuál debería ser el déficit fiscal compatible con el nivel de PIB de largo plazo, con el nivel de crecimiento potencial de la economía paraguaya? ¿Eso qué supone? Primero, hay que tener un cálculo sofisticado, independiente y bien hecho de lo que es el producto potencial y de lo que es el crecimiento potencial de la economía paraguaya. Segundo, es necesario establecer los parámetros que permiten estimar cuál es el resultado fiscal estructural compatible con ese resultado de crecimiento potencial. Y eso lo que demanda es que haya agentes independientes, no necesariamente directamente vinculados con el gobierno, porque son parte del interés, que estimen estos parámetros de manera tal de que se pueda dar una discusión sofisticada sobre esto. Bueno, seguramente Paraguay, en el marco de lo que son estas transformaciones que están siendo impulsadas, debería ir en esa dirección, eso va a fortalecer su credibilidad, pero bueno, el contexto de incertidumbre política vinculada a los acontecimientos políticos de los últimos meses introducen dudas respecto a qué velocidad se puede avanzar en esta dirección y si eso va a ocurrir en esta administración o va a haber que esperar a otra administración. Pero si uno nos pregunta qué debería hacerse, bueno, debería, en primer lugar, hacer que la meta fiscal se vuelva más sofisticada para evitar este tipo de problemas, porque entre otras cosas, hoy cumplir con la meta fiscal establecida en plena pandemia no tiene ningún sentido, porque introduciría a la economía paraguaya a un problema mayor. Después, acá tengo otra pregunta. Si el pronóstico de crecimiento no ha variado con respecto a sus expectativas anteriores, ¿no consideran que la actual crisis política y sanitaria incide en la proyección de crecimiento? ¿Por qué tendría efecto? También hay una pregunta por allí si habíamos considerado el efecto de un eventual impeachment para este año. El comentario es que por ahora lo que nosotros estamos asumiendo implícitamente en nuestro análisis es que la crisis política está en curso, pero que no va a tener un desenlace, digamos, con la información que tenemos hoy, dramático, en el sentido que no estamos incorporando en nuestro análisis un escenario de alteraciones del
del periodo de gobierno, ni modificaciones del Poder Ejecutivo. Más bien lo que estamos asumiendo es que el escenario de crisis política permanece subyacente, pero manejado como dentro de los parámetros que están previstos en el ordenamiento institucional de Paraguay, y que eso probablemente lo que haga es menor capacidad de iniciativa para el Poder Ejecutivo en lo que resta en su mandato, pero no necesariamente un agravamiento significativo de las condiciones de funcionamiento de la economía. Eso es lo que implícitamente está asumido en nuestro análisis económico. Podrá ser controversial, pero es lo que nosotros hemos hecho como composición del lugar. Por lo tanto, eso es lo que refleja nuestra expectativa de crecimiento. Después dice, todas sus previsiones a partir del 2023 parecen asumir una hipótesis de impacto cero de la revisión del Tratado de Itaipú. Es incierto el resultado, pero sí es que prácticamente es cierto que no va a ser cero. Más bien, la duda estriba en cuán positivo va a ser en términos de exportación de energía eléctrica y contribución a la estabilización fiscal. ¿Cuál es su opinión? Buen punto, muy buena pregunta. Diría que cuantitativamente, nuestros números que están incluidos en el pronóstico efectivamente no incorporan, digamos, un efecto determinante de esto. ¿Eso qué debería dar lugar? A que ese crecimiento estimado para el 2023 podría ser un piso para el crecimiento, dado sus efectos. Lo que pasa es que lo que tenemos incertidumbre todavía es cómo se va a materializar ese cambio de condiciones y a qué velocidad. Y esa es la razón por la cual operacionalizar esto numéricamente es complejo. Pero aceptamos que efectivamente lo que Paraguay tiene como una oportunidad a partir de 2023 constituye un cambio estructural que podría generar o desencadenar una sucesión de eventos positivos sobre muchas variables, entre las cuales el crecimiento y la situación fiscal están en el primer lugar. El tema que nosotros en su momento advertimos es que es muy importante pensar cómo se va a hacer uso de esos recursos extraordinarios de manera tal de que no terminen siendo usados para fenómenos de corto plazo que generen fenómenos cíclicos indeseados y que se alojen más hacia mejoras de productividad o de mejora de eficiencia de la economía a largo plazo, que son los donde el partido se juega. Después dice, no escuché nada respecto a la inestabilidad política que estamos viviendo en estos días, no se estima ninguna incidencia en la economía, creo que eso ya más o menos lo dije, cómo lo estamos analizando, y creo, si no me equivoco, que estas son todas las preguntas. No sé, Pati, si vos me podés ayudar, si hay alguna pregunta más o querés hacer alguna consideración No, adicional. ya están respondidas todas las preguntas. Un poco para complementar tu respuesta respecto a por qué no hay cambio significativo en nuestra tasa de crecimiento para este año respecto a nuestro último pronóstico, hay que decir que si bien la tasa no cambia, sí cambia un poco el diagnóstico interno de los sectores económicos. ¿Sí? Por un lado, mejora la perspectiva para todo el sector agroexportador, que es lo que hablábamos debido a este escenario internacional más favorable, y en contrapartida un poco empeora la situación de los sectores expuestos a la pandemia. Ahora, el impacto que hemos tenido en el año 2020 ya nos mostró de que este sector es el que menos pesa sobre el PIB, y mientras que el sector agroexportador tiene una incidencia significativa, ¿no? Eso ha logrado compensar un poco todo este deterioro que estamos atravesando y finalmente en la tasa de crecimiento no se ve aún un ajuste significativo. Eso más o menos explica el por qué no hay un cambio. No sé si tienen alguna pregunta o, dado que tenemos unos minutos, alguien quiere hacer una pregunta oralmente, no habría problema en hacerlo, pero si no, no les queremos hacer perder más tiempo. Hay una mano levantada entre los espectadores. Por favor, ¿pueden habilitar para que esta persona haga la pregunta? ¿Será posible eso o capaz que no es posible? Pati, ¿vos sabés si quién está controlando la función, digamos, de audio? Está habilitada para hablar, es Gabriela, Bien, entonces, quien quisiera. cuando Puede hacer quieras, uso. Gabriela. Gracias. Gabriela, ¿querés No, hacer...? disculpen, No. disculpen.
Bien, Muchas gracias, igual. bien. Entonces, ¿alguna pregunta más de los asistentes o algún comentario? Bienvenido. Bueno, si no es así, lo que hacemos es agradecerles su presencia hoy, reiterarles que para nosotros es un honor siempre recibirlos y que tanto Patricia como Alfonso Capurro, como Sara Cubilla, como yo, estamos a su disposición para responder preguntas, comentarios a través de nuestros medios habituales, correo electrónico, teléfono, etcétera. Es muy útil cuando ustedes nos preguntan y nos desafían, y los visitamos virtualmente en sus oficinas porque nos hacen pensar, así que encantados de poder intercambiar con ustedes en los periodos en los cuales estamos alejados de este tipo de reuniones. Así que buenos días a todos y esperando que se cuiden y que sus familias estén bien. Nos vemos próximamente para la actualización de nuestra mirada. Muchas gracias. Hasta luego.